Capítulo 9. Un partido interno. La prueba del nuevo mundo. El primer partido interno. El reto del nuevo mundo. Preparativos. La calma antes de la tormenta. La mañana en la academia del Real Madrid comenzaba como cualquier otra, pero para Daiki Kamiyama, era diferente. Hoy no era solo un entrenamiento más. Este día marcaría la primera vez en que se enfrentaría, de manera seria, a los otros jugadores de la academia. El primer partido interno, el primer reto que realmente lo pondría a prueba. No se trataba solo de demostrar su habilidad técnica, sino de mostrar su carácter, su capacidad de adaptación y su habilidad para mantenerse firme bajo presión. Este era el terreno de pruebas donde se definían los que podían soportar el peso del fútbol de élite. El vestuario estaba lleno de murmullos y la emoción se sentía en el aire. Daiki se encontraba sentado en una esquina, ajeno al bullicio que lo rodeaba. Había algo en el ambiente que lo ponía nervioso, algo distinto a las tensiones de los partidos anteriores. Estaba en un entorno nuevo, rodeado de chicos con las mismas aspiraciones que él, todos luchando por destacar, por sobresalir. Sabía que cualquier error podría costarle caro. Con los ojos fijos en el piso, Daiki se dedicaba a ponerse las espinilleras, su mente dando vueltas a cada detalle posible. Sabía que no podía permitirse cometer fallos. Su concentración era absoluta, pero su cuerpo aún parecía cargado de esa nerviosa energía que precede a lo desconocido. Fue Lucas, un delantero de su mismo equipo, quien lo sacó de sus pensamientos. Lucas, con su sonrisa confiada y mirada bromista, se acercó a Daiki mientras ajustaba sus propios botines. ¿Nervioso, Kamiyama?, preguntó Lucas, arqueando una ceja mientras le lanzaba una sonrisa burlona. Daiki levantó la cabeza lentamente, mirándolo. No respondió inmediatamente, pero en su interior la presión era palpable. Aunque no quería admitirlo, la verdad era que sí, estaba nervioso. Este partido iba a ser la primera oportunidad para mostrar lo que realmente podía hacer, y no podía defraudar. ¿Nervioso?, respondió Daiki con tono desafiante, un toque de risa en su voz. No tengo tiempo para nervios. Tengo goles que marcar. Lucas rió y le dio una palmada en la espalda, una muestra de camaradería que ayudó a aliviar la tensión en Daiki. Era cierto que en ese momento no podía dejar que la ansiedad lo dominara. No estaba solo en esto, tenía un equipo detrás de él, y más importante aún, tenía un sueño por alcanzar. No podía permitirse flaquear ahora. El vestuario comenzó a llenarse de jugadores, todos preparándose para el partido. El capitán del equipo azul, Carlos, se acercó a ellos. Era un jugador de gran calidad técnica y mentalidad de líder, siempre dispuesto a guiar a los demás. Sin perder tiempo, Carlos se dirigió al grupo, con voz firme. Escuchen bien, chicos, comenzó, su mirada fija en cada uno de ellos. Este partido no es solo para ver quién es el más rápido o el que hace más goles. Aquí es donde se define quién realmente tiene lo necesario para estar en esta academia. No quiero que cada uno juegue para sí mismo. Hoy necesitamos jugar como un equipo. Todos deben estar en sintonía. Daiki asintió, consciente de lo que se esperaba de él. No podía simplemente hacer lo que le viniera en gana. Tenía que adaptarse al sistema del equipo, y eso implicaba ser más que un delantero goleador. Necesitaba estar involucrado en la creación de juego, en las transiciones, en la defensa. Todo debía fluir con precisión. Si quería destacar, debía hacerlo como un jugador completo. Carlos continuó hablando, dando instrucciones específicas a cada jugador. Cuando llegó a Daiki, lo miró con seriedad. Kamiyama, sé lo que eres capaz de hacer. Pero hoy quiero que me demuestres que puedes ser más que un goleador. Necesito que participes más en el medio campo. Ayuda a generar jugadas, a mover al equipo. Un solo gol no será suficiente hoy. Tienes que pensar en el equipo, no solo en ti mismo. Las palabras de Carlos calaron profundamente en Daiki. No solo debía preocuparse por el balón, sino por el bienestar del equipo. No era suficiente con marcar goles. Debía ser el motor que impulsara a su equipo hacia la victoria, un jugador que pensara en colectivo, en el futuro del equipo, no solo en su propio rendimiento. Después de unas breves palabras más, el equipo comenzó a salir al campo. El sol resplandecía, bañando la cancha de un brillo dorado mientras los jugadores se alineaban. Las gradas, llenas de otros jugadores de la academia, estaban atentas a cada movimiento en el campo. Daiki sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que el peso de los ojos de sus compañeros, entrenadores y observadores caía sobre él. Este no era un partido amistoso. Era la oportunidad de mostrar que estaba listo para este nuevo desafío. El equipo blanco.
Un desafío mayor. El equipo blanco, dirigido por Álvaro, no era precisamente un rival fácil. Álvaro, un mediocampista con una visión de juego impresionante, era conocido por su capacidad para leer cada jugada antes de que ocurriese. Sabía dónde iba a estar cada jugador, y su habilidad para distribuir el balón era casi perfecta. Su presencia en el campo intimidaba, pero Daiki no se dejó llevar por la presión. De hecho, estaba ansioso por enfrentarse a él. Cuando el árbitro pitó el comienzo del partido, Daiki sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. El equipo azul arrancó con el balón, pero no pasaron ni 30 segundos antes de que el equipo blanco comenzara a presionar con intensidad. Los pases rápidos y las transiciones fluidas les permitieron a los jugadores blancos tomar la iniciativa, manteniendo al equipo azul en su propio campo. Álvaro, con su inteligencia táctica, comenzó a mover a sus compañeros de manera efectiva, cambiando de dirección y jugando con la mente de los jugadores del equipo azul. Daiki observó atentamente, analizando los movimientos de sus rivales, dándose cuenta de lo difícil que iba a ser enfrentarse a alguien con una mentalidad táctica tan avanzada. Cuando intentó hacer un pase a Lucas en el minuto 5, fue interceptado por Álvaro, quien, con una rapidez impresionante, desvió el balón y organizó un contraataque fulminante. Primer contacto con la adversidad. Este momento fue un golpe de realidad para Daiki. Se dio cuenta de que no podía permitirse errores en este nivel. El fútbol aquí no era como lo había jugado en su barrio, ni siquiera como lo había jugado en las primeras pruebas. Aquí, cada pase, cada movimiento contaba, y cada error podía costar un gol. La intensidad aumentaba conforme pasaban los minutos. El equipo blanco presionaba incansablemente, obligando a los jugadores del equipo azul a tomar decisiones rápidas, muchas de las cuales no resultaban como esperaban. Cuando Daiki recuperó un balón en el medio campo, fue rodeado rápidamente por 3 jugadores del equipo blanco, incluido Álvaro, quien le lanzó una mirada desafiante. En lugar de panicar, Daiki se concentró y, con un toque preciso, pasó el balón a Lucas, quien logró evadir a su defensor y avanzar hacia el área rival. Daiki siguió corriendo, buscando el espacio adecuado para recibir un pase de vuelta. Pero la defensa del equipo blanco, liderada por Álvaro, era impenetrable. El primer tiempo terminó sin goles, pero la intensidad era insoportable. Daiki, agotado pero decidido, sabía que necesitaba mejorar. No podía seguir perdiendo oportunidades de conexión. En la segunda mitad, el entrenador Carlos les dio instrucciones para presionar aún más y ser más agresivos en la transición. El equipo de Daiki se reagrupó en el campo. Era claro que lo que se necesitaba era un cambio en la forma en que jugaban, y Daiki, con su capacidad de adaptación, estaba listo para asumir su rol. Era hora de demostrar que tenía lo que se necesitaba para brillar en este entorno competitivo. El desarrollo del partido. Tensión y estrategia. La segunda mitad. La nueva mentalidad de Daiki. El silbato del árbitro sonó de nuevo, dando comienzo a la segunda mitad del partido. El equipo azul se veía agotado, pero Daiki sentía una energía renovada. Había sentido la presión del primer tiempo, pero en ese momento estaba listo para reaccionar. Sabía que el fútbol no era solo una cuestión de habilidad individual, sino de leer el juego, de anticiparse a los movimientos del adversario y reaccionar rápidamente. La estrategia del equipo blanco había sido clara. Presionar intensamente desde el primer minuto, evitar que los jugadores del equipo azul pudieran respirar y ponerlos bajo una constante presión psicológica. Pero ahora, con la segunda mitad en marcha, Daiki estaba determinado a cambiar el curso del partido. No podía seguir esperando que otros resolvieran la situación. Era su momento, su oportunidad para brillar. Carlos, el capitán del equipo azul, se acercó a Daiki en los primeros segundos del reinicio. Tenía una mirada seria, pero en sus ojos brillaba una confianza inquebrantable. Kamiyama, ahora es cuando realmente debemos mostrar lo que somos capaces de hacer. Juega tranquilo, pero sea agresivo. Si tienes que pasar, pasa. Si tienes que disparar, dispara. Tienes que ser decisivo, le dijo con tono firme, pero lleno de apoyo. Daiki asintió sin dudarlo. No tenía más tiempo para dudar. Se paró erguido, con una postura decidida, y salió a la cancha como si todo el peso del partido estuviera sobre sus hombros. Desde el comienzo de la segunda mitad, el equipo azul comenzó a presionar con más intensidad. Daiki, colocado justo en el borde del área rival, empezó a moverse con más libertad. Esta vez, el centro del campo era suyo. Carlos, en su rol de líder, estaba orquestando el juego, pero Daiki sabía que el momento de la verdad había llegado. El equipo blanco no tardó en recuperar la pelota y lanzar un contragolpe fulminante.
Álvaro, siempre en control, distribuyó el balón con maestría, pero esta vez el equipo azul no estaba dispuesto a ceder. Los defensores se alineaban con precisión para cortar cualquier pase peligroso. El balón llegó a los pies de Daiki, quien, en lugar de buscar un pase rápido como en el primer tiempo, se detuvo un segundo. Observó el panorama con atención. Las opciones eran muchas, pero la decisión debía ser perfecta. Con un giro rápido, eludió la presión de un defensa y avanzó hacia el centro del campo, donde se encontró con la mirada desafiante de Álvaro. Ambos sabían lo que estaba en juego. Daiki, con su agilidad y rapidez, burló a Álvaro con un regate sencillo pero efectivo. El balón se movía con fluidez bajo sus pies, y la multitud comenzó a animar. Daiki estaba decidido a hacer la jugada decisiva. Con un pase sutil, entregó el balón a Lucas, quien rápidamente se desplazó hacia la banda. El juego mental. La batalla de los estrategas mientras Daiki y el equipo se movían con agilidad, las tensiones aumentaban. El equipo blanco seguía presionando, pero el equipo azul estaba demostrando una capacidad de adaptación impresionante. Los jugadores del equipo blanco intentaron anticiparse, pero Daiki estaba un paso adelante. Cada pase, cada regate, era calculado, y la sincronización entre él y sus compañeros comenzaba a mejorar. En este momento, Carlos, desde el centro del campo, dio una indicación clara. El equipo debía cambiar a un sistema más ofensivo. Tenían que aprovechar la oportunidad de dar el golpe final. Era ahora o nunca. Daiki, viendo el espacio, se adentró en la línea de ataque con más determinación. El equipo blanco reaccionó, pero la presión era tal que cometieron un error en la defensa. Un mal pase del defensor central le dio a Daiki la oportunidad de interceptar el balón. Con rapidez, Daiki aprovechó el momento, avanzando hacia el área con el balón pegado a sus pies. Los defensores blancos corrían para interceptarlo, pero Daiki ya había tomado su decisión. En cuanto llegó a la entrada del área, disparó a puerta. El balón voló con fuerza hacia la esquina inferior derecha de la portería, pero el arquero del equipo blanco, un portero experimentado llamado Javier, reaccionó rápidamente y logró hacer una parada impresionante. La multitud exhaló al unísono, y Daiki se quedó un segundo mirando al portero, sintiendo la presión de haber fallado una oportunidad de oro. La reacción del equipo. Un golpe moral, pero no una derrota. El equipo azul, sin embargo, no perdió el ritmo. El disparo de Daiki había sido valiente, pero el hecho de que el portero rival hubiera hecho una parada tan asombrosa generó un cambio de mentalidad en los jugadores de la academia. Había una comprensión común de que no se trataba de un único jugador, sino del esfuerzo colectivo. Carlos se acercó a Daiki, dándole una palmada en la espalda. Eso estuvo cerca, Kamiyama. No te detengas. Sabemos que puedes marcar, pero necesitamos más control y precisión en las siguientes jugadas. Las palabras de Carlos eran claras. Había ocurrido lo que muchos jugadores temían, una oportunidad fallida. Pero también era la prueba de que las cosas no siempre salían como se planeaban. Lo importante era cómo se reaccionaba ante la adversidad. Daiki sabía que la oportunidad de marcar un gol aún estaba al alcance, y que tenía que seguir luchando. En los minutos posteriores, el equipo azul se reorganizó. La estrategia estaba cambiando, y la velocidad del juego aumentó considerablemente. El trabajo en equipo se volvió más eficiente, y las conexiones entre Daiki, Lucas, y el resto de los jugadores empezaron a ser más fluidas. Era como si la derrota de la oportunidad fallida de Daiki hubiera unido más al grupo. No estaba solo en esto. El último asalto, el momento decisivo. Con el paso de los minutos, el marcador seguía sin moverse. El partido continuaba siendo una batalla táctica, donde cada pase, cada regate y cada movimiento podía ser el último. Los jugadores del equipo azul estaban comenzando a mostrar signos de agotamiento, pero Daiki no se dio por vencido. Consciente de que el equipo dependía de él, se mantuvo firme, esperando el momento adecuado para actuar. El equipo blanco, bajo el liderazgo de Álvaro, trató de tomar la delantera. Estaban haciendo un esfuerzo titánico por avanzar hacia el área rival. Sin embargo, Daiki y su equipo comenzaron a tomar el control. Fue en ese momento cuando, de repente, una jugada rápida sorprendió a la defensa del equipo blanco. Un pase largo desde el medio campo llegó directamente a los pies de Daiki, quien, con una precisión inusitada, controló el balón y se adentró al área rival. El tiempo pareció ralentizarse. Daiki, con el balón bajo su control, vio al portero adversario salir a su encuentro, tratando de reducir el ángulo. No había tiempo para dudas. Daiki disparó con toda su fuerza, apuntando a la esquina superior de la portería.
El balón voló en un arco perfecto y entró en el fondo de la red. Gol. Un gol espectacular. La multitud estalló en vítores. Daiki, exhausto pero con una sonrisa de satisfacción, se permitió un momento de alivio. Había logrado el gol decisivo en el momento más importante. Carlos, al verlo, levantó los brazos en señal de victoria. El equipo azul había ganado, pero más importante aún, Daiki había demostrado algo mucho más valioso que el gol en sí. Había mostrado que podía manejar la presión, pensar rápidamente y tomar las decisiones correctas en los momentos decisivos. La victoria no solo se celebraba por el resultado en el marcador, sino por el progreso y la madurez que Daiki había mostrado durante el partido. La academia del Real Madrid había sido el escenario perfecto para el primer gran paso de su carrera futbolística. El gol decisivo. Daiki da el paso adelante. El silencio en el estadio. El momento del gol. El estadio estaba en silencio por un segundo. Daiki miró al portero rival, Javier, mientras el balón pasaba por encima de su cabeza, como si el tiempo se hubiera detenido. La multitud parecía contener la respiración, observando el arco trazado por el balón. La pelota voló hacia la esquina superior de la portería con una precisión impecable, y con un sonido sordo, el balón golpeó las redes. Un segundo después, el estadio estalló en un rugido ensordecedor. Daiki cayó de rodillas en el césped, exhausto pero satisfecho. Su corazón latía con fuerza, y una sensación indescriptible de alivio lo inundó. Había logrado lo que parecía tan lejano minutos antes. Un gol en el momento crucial, uno que le dio a su equipo la ventaja definitiva en ese partido decisivo. A lo lejos, Carlos, el capitán del equipo azul, corría hacia él con los brazos abiertos. Daiki apenas pudo levantarse antes de que lo alcanzara, y ambos se abrazaron con fuerza, compartiendo una alegría que trascendía las palabras. «Lo lograste, Kamiyama. Eso fue impresionante», gritó Carlos, su voz llena de emoción. Daiki apenas podía creerlo. Durante toda la primera mitad del partido, había sentido una presión insoportable. Cada jugada había sido un desafío, cada pase un riesgo. Pero ese gol había cambiado todo. No era solo un gol más. Era la culminación de todo lo que había trabajado, un símbolo de que el esfuerzo y la dedicación valen la pena. Sabía que había dado el paso definitivo para comenzar a forjar su camino como delantero. El equipo entero se reunió a su alrededor, celebrando el gol. Sin embargo, no fue solo el gol lo que importaba en ese momento. Lo que realmente había cambiado era la mentalidad de todos los jugadores. El equipo azul había recuperado la confianza en sí mismo. Habían superado el miedo, la incertidumbre y la presión. Ese gol no solo había marcado la diferencia en el marcador, sino que había fortalecido el espíritu del grupo. La reacción del equipo blanco. Una resistencia inesperada a pesar del gol, el equipo blanco no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Sabían que el tiempo seguía corriendo en su contra, pero también comprendían que no podían dejarse abatir. Álvaro, el capitán del equipo blanco, no mostraba signos de desesperación. En lugar de eso, reunía a sus compañeros rápidamente, instándolos a mantener la calma y seguir presionando. La tensión en el aire era palpable. «No podemos bajar la guardia. Es un gol, no el partido», gritó Álvaro, con determinación. El equipo blanco reanudó el juego con una nueva estrategia. Decidieron arriesgarlo todo, lanzándose al ataque con más fuerza. Pero ahora, el equipo azul estaba preparado. Habían aprendido las lecciones necesarias en la primera mitad y sabían cómo enfrentarse a los movimientos de los rivales. Daiki, que había estado en el centro de la jugada que llevó al gol, no estaba dispuesto a bajar la guardia. A medida que el equipo blanco avanzaba, él se desplazaba junto con sus compañeros, interceptando pases y presionando al portador del balón. El tiempo comenzó a escurrirse rápidamente, y las jugadas de ataque del equipo blanco se volvían cada vez más desesperadas. Sin embargo, la defensa del equipo azul, liderada por el experimentado defensor Ricardo, estaba trabajando a la perfección. Cada vez que el equipo blanco parecía acercarse al área, un defensor azul bloqueaba los avances con precisión quirúrgica. Ricardo y los demás jugadores de la defensa estaban compitiendo tan intensamente como si su vida dependiera de ello. Mientras tanto, Daiki, aunque en el centro del campo, no dejaba de observar cada movimiento con la misma concentración que había demostrado al disparar ese gol. Era como si su mente estuviera completamente alineada con el flujo del partido, procesando cada acción en cuestión de segundos. En cada pase que realizaba, en cada regate, en cada movimiento de su cuerpo, Daiki estaba sintiendo que se encontraba más cerca de entender lo que realmente significaba ser un delantero de élite.
El final del partido. La prueba de la fuerza mental y física con solo unos minutos restantes en el marcador, el equipo blanco lanzó su último esfuerzo. La estrategia era simple. Iban a presionar hasta el último segundo, tratando de encontrar una grieta en la defensa del equipo azul. Los jugadores de ambos equipos estaban agotados, pero la determinación de no rendirse los mantenía en pie. Daiki, que ya había dado lo mejor de sí mismo con ese gol, sentía el peso de la fatiga en sus piernas, pero algo dentro de él lo empujaba a seguir adelante. Estaba más concentrado que nunca. Mientras observaba el avance del equipo blanco, vio una oportunidad. Era ahora o nunca. El balón llegó a los pies de Álvaro, quien intentó dar un pase largo hacia el área rival. Sin embargo, Daiki, con su rapidez característica, se adelantó y anticipó el pase. Corrió hacia la posición de Álvaro, interceptando el balón con una precisión impresionante. Fue un despojo limpio y directo. Con el balón bajo su control, Daiki se dirigió al área rival, completamente centrado en la jugada. Sabía que el gol había sido decisivo, pero lo que realmente quería demostrar en ese momento era que su victoria no dependía solo de un gol, sino de su capacidad para mantener el control y seguir luchando hasta el final. El equipo blanco, viendo la jugada de Daiki, se lanzó al ataque para intentar detenerlo, pero la defensa ya no tenía el mismo orden. Daiki, con el balón dominado, evadió a un defensor y se acercó al área. El portero rival, Javier, estaba listo para enfrentarlo, pero Daiki no se iba a dejar engañar. Tomó una respiración profunda, analizó al portero y, con un regate rápido, lo desbordó hacia un lado. Finalmente, disparó con fuerza al borde del área, enviando el balón al fondo de la red por segunda vez. Gol. El estadio estalló una vez más en un clamor ensordecedor. Daiki, agotado pero satisfecho, cayó de rodillas una vez más. Esta vez no solo había marcado un gol crucial, sino que había dado el golpe definitivo. Había demostrado que su habilidad para tomar decisiones bajo presión no era solo un talento natural, sino un reflejo de su arduo trabajo y su mentalidad implacable. Carlos fue el primero en llegar a él, abrazándolo con fuerza. El equipo entero corrió hacia él, celebrando el gol y la victoria. Daiki había dado un paso adelante, y todos lo sabían. En ese momento, ya no era solo un joven promesa. Era un jugador que había demostrado su valor en el campo y que estaba listo para enfrentarse a cualquier desafío que viniera a continuación. El crecimiento personal. Más que un jugador, el pitido final resonó en el aire, marcando el término del primer partido interno de Daiki en la Academia del Real Madrid. En ese preciso momento, todos los jugadores, agotados pero satisfechos por el esfuerzo, se acercaron para congratularse unos a otros. Sin embargo, Daiki se quedó quieto, mirando la cancha vacía. El calor del juego aún latía en su pecho, pero algo dentro de él sentía que el verdadero reto había solo comenzado. Había ganado, pero en el fondo sabía que esto no era suficiente. No quería ser solo un jugador habilidoso, no quería ser un talento más. Daiki buscaba algo más profundo. Su crecimiento personal no podía medirse solo en roles o victorias. Al caminar hacia la zona de vestuarios, el bullicio de sus compañeros a su alrededor parecía distante para él. En su mente, el eco de sus pensamientos era más fuerte que cualquier celebración. ¿Qué había aprendido realmente hoy? ¿Había hecho todo lo que podía por el equipo, o había dejado espacio para más? Tenía claro que el fútbol no solo era una cuestión de habilidades. Era mucho más que eso. Era sobre cómo entendía el juego, cómo se conectaba con sus compañeros y, sobre todo, cómo respondía cuando las circunstancias se ponían difíciles. La conversación con su entrenador antes del partido había dejado una huella en su mente. El entrenador había dicho: no solo busques ser el mejor en el campo. Busca ser el mejor para tu equipo. Esas palabras resonaron en él como un reto mucho mayor. No solo podía ser una estrella individual, debía encontrar una forma de ser el pilar sobre el que su equipo pudiera confiar. Y para eso, necesitaba algo más que habilidades. Necesitaba trabajar en sí mismo de una manera más profunda. Una vez en el vestuario, Daiki se quitó lentamente el uniforme y se miró al espejo. Sus músculos, tensos de la exigencia del partido, reflejaban un esfuerzo que había dejado todo en la cancha, pero algo dentro de él sentía que todavía podía dar más. Había tenido buenos momentos, jugadas brillantes, pero también había cometido errores, incluso en momentos cruciales. No estaba seguro de si el equipo había ganado solo gracias a él o si había sido un esfuerzo colectivo. Aunque le gustaba la idea de ser el héroe, su lógica le decía que el fútbol no era así. No podía seguir pensando en términos individuales, tenía que empezar a ver más allá.
Uno de sus compañeros, un jugador del medio campo llamado Marcos, se acercó a él mientras ambos se cambiaban. Buen partido hoy, Daiki. ¿Pero sabías que podías haberlo hecho aún mejor? Hubo momentos en los que podías haber entregado el balón antes, o tal vez esperar un poco más antes de lanzarte a la jugada. Siempre hay espacio para mejorar, ¿verdad? Esas palabras no fueron dichas con malicia, sino con una camaradería que Daiki apreciaba. Marcos no lo estaba criticando, solo lo estaba motivando a seguir creciendo. Al escuchar eso, Daiki asintió con la cabeza, comprendiendo la profundidad de lo que su compañero le decía. Aunque había brillado en algunos aspectos del partido, también había cometido errores que no pasaban desapercibidos para los que le rodeaban. Esa crítica constructiva lo hacía reflexionar, lo ayudaba a ver las cosas desde otro ángulo, a pensar en las jugadas y en las decisiones que había tomado. Con el pasar de los días, Daiki dedicó más tiempo que nunca a su preparación. En lugar de solo practicar las jugadas que le salían bien, comenzó a enfocarse en los aspectos que le resultaban más difíciles. Sabía que los entrenadores esperaban que fuera rápido, preciso y técnico, pero lo que él quería realmente era mejorar como jugador de equipo, como alguien que pudiera entender el flujo del juego y aportar algo más que solo habilidades individuales. Con el paso de los días, Daiki comenzó a practicar con una nueva mentalidad. Se mantenía más enfocado en cómo podría involucrar a sus compañeros, cómo podía hacer que el juego fluyera mejor para todos, y no solo para él. Si bien nunca abandonó su afán por mejorar, comenzó a comprender que el crecimiento verdadero llegaba cuando uno se tomaba el tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importaba. La conexión con los demás, la paciencia para esperar el momento adecuado, y la humildad para aprender de los errores. Uno de los entrenamientos que más le ayudó en este proceso fue un ejercicio diseñado para mejorar la visión del campo. Los entrenadores les pedían que jugaran en equipos pequeños, con un número reducido de jugadores, lo que forzaba a todos a pensar rápido y a ser más creativos. En uno de esos entrenamientos, Daiki pasó el balón a su compañero en el momento justo, pero en lugar de simplemente esperar la reacción, se movió rápidamente para apoyar la jugada y darle opciones a su compañero. Fue un pequeño gesto, pero significó mucho para él. Era el tipo de acción que le demostraría que no solo se trataba de brillar individualmente, sino de hacer que el equipo brillara como un todo. Daiki entendió que el verdadero crecimiento personal no solo pasaba por marcar más goles o hacer más jugadas espectaculares. Se trataba de aprender a aceptar las críticas, de ser consciente de sus propias limitaciones y de trabajar continuamente para superar sus propios estándares. Aprendió a no dejarse llevar por los elogios, ni por las críticas, sino a enfocarse en el proceso de mejorar constantemente. Una noche, mientras caminaba por los pasillos de la academia, pensó en el camino que había recorrido hasta ahora. Llegó a la conclusión de que su objetivo no debía ser el mejor jugador de fútbol del mundo, sino ser el mejor en cada uno de los momentos en los que se encontraba. No podía ser perfecto, pero podía esforzarse por mejorar día a día. Su crecimiento personal no solo pasaba por ser más hábil con el balón, sino por ser más fuerte mentalmente, más sabio y más capaz de lidiar con las adversidades. Un día, después de una práctica particularmente dura, Daiki se sentó en las gradas vacías del estadio y miró hacia el campo. Pensó en su viaje hasta ese punto, el momento en que había llegado a la academia, lleno de dudas e inseguridades, hasta ahora, cuando ya comenzaba a sentirse parte del equipo, cuando sabía que podía contribuir con algo más que goles. Sabía que aún le quedaba mucho por aprender, pero también se dio cuenta de que lo que había aprendido hasta ahora lo había cambiado. Ya no era solo un jugador con talento, era alguien que entendía la importancia de la mentalidad, la cooperación y la resiliencia. El fútbol había sido siempre su pasión, pero ahora sabía que la verdadera esencia del deporte no solo residía en los logros, sino en el proceso de crecimiento personal. Daiki Kamiyama entendió que, aunque ser un gran jugador era importante, lo que realmente lo definiría sería su capacidad para seguir creciendo, para aprender, para caer y levantarse. No era suficiente con ser un jugador destacado, tenía que ser más que eso. Tenía que ser alguien que, con cada paso, demostrara que el verdadero desafío no era solo el fútbol, sino la persona que se convertía cada día. Desafío interior. El sol brillaba con fuerza sobre el campo de entrenamiento, iluminando a Daiki y a sus compañeros, que se alineaban para el siguiente ejercicio. El ambiente estaba cargado de la misma energía competitiva que siempre reinaba en la academia, pero hoy Daiki sentía algo diferente, algo que no podía identificar del todo, pero que claramente estaba ahí.
Estaba consciente de que había algo dentro de él que necesitaba ser liberado, algo que le impedía llevar su juego al siguiente nivel. Había dominado muchas habilidades, había aprendido a trabajar en equipo, pero ahora se trataba de algo más profundo. Era un desafío que no podría enfrentar solo con su habilidad técnica ni con el trabajo en equipo. Este era un desafío que venía de adentro. Durante los últimos días, Daiki había estado sintiendo una creciente presión. No era una presión externa, sino una interna, una necesidad de cumplir con las expectativas que se había impuesto a sí mismo. Había llegado al Real Madrid con un sueño claro: convertirse en uno de los mejores delanteros del mundo. Pero algo no estaba bien. No era solo que no estuviera alcanzando todo su potencial, sino que sentía como si hubiera algo bloqueando su progreso. Cada vez que pensaba en las jugadas, en las oportunidades que podría haber aprovechado mejor, se sentía frustrado. La presión interna lo estaba consumiendo. Mientras el grupo se alineaba para comenzar el entrenamiento, Daiki no podía evitar repasar en su mente los últimos días. Había aprendido tanto, se había enfrentado a desafíos más difíciles, pero dentro de él había algo que no terminaba de encajar. Miró a su alrededor, observando a sus compañeros, quienes no parecían tener ese mismo peso sobre sus hombros. Todos parecían estar allí, disfrutando el entrenamiento, concentrados y enfocados en lo que venía. Daiki, en cambio, sentía como si algo dentro de él lo estuviera frenando. Hoy vamos a trabajar en la resistencia mental, anunció el entrenador, un hombre de aspecto serio que siempre mantenía una mirada analítica. Ya saben lo que eso significa. Quiero ver hasta dónde pueden llegar, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Recuerden que el fútbol no es solo técnica, también es cómo gestionan sus emociones, cómo se enfrentan a los momentos de presión. Quiero ver la fuerza mental de cada uno de ustedes. Estas palabras resonaron profundamente en Daiki. Esa era la clave, pensó. No se trataba de su habilidad para driblar, para pasar o para marcar goles. Se trataba de cómo podía manejar lo que sentía por dentro, cómo podía enfrentar sus propios miedos y frustraciones. Este era el verdadero desafío, el desafío interior. La primera parte del entrenamiento comenzó con un ejercicio físico que parecía simple a primera vista, pero que pronto mostró su verdadera dificultad. Era un circuito de agilidad en el que los jugadores debían moverse rápidamente entre conos, saltar obstáculos, y, al final, recibir un pase para anotar un gol. Parecía sencillo, pero el entrenador no se detendría ahí. Cada jugador debía enfrentarse a un obstáculo mental mientras realizaba el circuito. Se les haría una pregunta, algo relacionado con sus pensamientos o emociones, justo en el momento de mayor estrés, cuando ya estuvieran agotados y cansados. Daiki comenzó a correr, sintiendo el ritmo del ejercicio en su cuerpo. Se movía rápido, con precisión, como siempre había hecho, pero entonces la pregunta apareció en su mente. ¿Qué es lo que realmente te está frenando? ¿Qué te está impidiendo llegar más lejos? No esperaba una pregunta así, no en medio del esfuerzo físico. Pero la pregunta lo detuvo por un momento, casi hizo que perdiera el ritmo. Parpadeó, volvió a concentrarse en los conos, pero la pregunta persistió. No podía quitarse esa sensación de incomodidad. ¿Qué le estaba frenando realmente? El entrenador observaba en silencio, con los brazos cruzados, prestando atención a cada uno de los jugadores. Daiki continuó, con el corazón acelerado, pero ahora, en cada paso que daba, sentía la presión de la pregunta. El resto del entrenamiento se desarrolló en un modo similar, con cada jugador enfrentando una situación en la que sus pensamientos y emociones se ponían a prueba, buscando siempre respuestas internas mientras realizaban sus movimientos. Al finalizar el ejercicio, Daiki no se sentía agotado solo físicamente. Algo dentro de él seguía dando vueltas, sin encontrar respuestas claras. El equipo se reunió para escuchar al entrenador, pero Daiki apenas podía concentrarse en lo que decía. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos, de dudas. ¿Era suficiente con lo que estaba haciendo? ¿Realmente estaba aprovechando todo su potencial? ¿O había algo dentro de él que no había dejado salir aún? No lo sabía. El entrenador, al notar que Daiki parecía distante, se acercó a él después del entrenamiento. ¿Qué te está pasando, Daiki? Le preguntó, sin rodeos. Pareces desconcentrado hoy. Daiki miró al entrenador, sin saber qué decir al principio. Sentía una mezcla de frustración y confusión, pero no podía explicarlo en palabras. Después de un momento, finalmente habló. Siento que algo me está bloqueando. Estoy haciendo todo lo que se supone que debo hacer, pero hay algo dentro de mí que me impide avanzar.
Como si no estuviera completamente aquí. Como si no pudiera dar el siguiente paso. El entrenador lo miró en silencio durante un rato, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, asintió con la cabeza. Eso es normal. La mente es un campo tan vasto y complejo como el fútbol. A veces, el mayor obstáculo no es la habilidad, sino lo que está dentro de ti. No se trata solo de ser el mejor jugador. Se trata de cómo enfrentas tus propios límites. Lo que tienes dentro, Daiki, es más importante que lo que haces en la cancha. ¿Cómo puedo superarlo? Daiki preguntó, buscando una respuesta. Siento que estoy atrapado. El entrenador sonrió levemente, una sonrisa que parecía comprender lo que Daiki estaba pasando. No hay una respuesta fácil. A veces, el crecimiento personal es más largo de lo que uno quisiera. El desafío interior no se resuelve de inmediato. Pero lo que puedo decirte es esto. No evites tus pensamientos, no corras de ellos. Míralos, enfréntalos. Esa es la verdadera manera de liberarte. Solo cuando entiendas lo que realmente está bloqueándote, serás capaz de superarlo. Con esas palabras, Daiki sintió una chispa de claridad. Tal vez ese era el camino. Tal vez lo que le faltaba no era más entrenamiento, sino más autoconocimiento. Tenía que entenderse a sí mismo, superar sus miedos, sus dudas. Solo entonces podría realmente dar el siguiente paso en su evolución como jugador. El día terminó, y Daiki regresó a su habitación, con la cabeza llena de pensamientos. El desafío interior, pensó, no solo era algo que se resolvía en un día. Era un proceso. Un proceso largo y complicado, pero necesario. Sabía que debía seguir entrenando, pero ahora también debía enfrentar sus miedos más profundos. Solo así podría convertirse en el jugador que soñaba ser. Una aceptación difícil. Los días pasaban en la academia, y Daiki sentía que, a pesar de su esfuerzo constante, había algo que no lograba superar. Cada ejercicio, cada entrenamiento, parecía ponerlo a prueba más allá de sus capacidades. No solo estaba desafiando su cuerpo, sino algo mucho más profundo. En su mente, la presión se acumulaba. Las expectativas que había puesto sobre sí mismo eran cada vez más pesadas. En su cabeza, la voz de su entrenador resonaba una y otra vez. Enfrenta lo que tienes dentro. No corras de ello. Pero ¿cómo enfrentarse a algo que ni siquiera entendía completamente? ¿Cómo aceptar algo que parecía estar fuera de su control? Daiki había crecido acostumbrado a ser fuerte, a no rendirse. Pero ahora, enfrentaba una batalla que no podía ganar simplemente con esfuerzo o técnica. Esta era una batalla interna, una que parecía no tener fin. Durante los entrenamientos, el cuerpo de Daiki respondía como siempre. Corría con determinación, ejecutaba las jugadas con precisión, y sus compañeros se sorprendían de su habilidad. Sin embargo, por dentro, algo se le escapaba. Había algo que lo frenaba, algo invisible pero que lo mantenía atado. Mientras sus compañeros parecían moverse con una confianza casi innata, Daiki sentía que algo dentro de él le decía que no era suficiente. Y eso le incomodaba más que cualquier desafío físico o técnico que enfrentara. Aquel día, después de un entrenamiento especialmente agotador, el entrenador reunió a todo el equipo en la sala de descanso. Hoy vamos a hacer algo diferente, dijo con voz firme. Quiero que cada uno de ustedes se tome un momento para pensar en lo que realmente los está deteniendo. Ya sea un miedo, una duda, un límite autoimpuesto, lo que sea. Vamos a hablar de ello en grupo. No vamos a seguir adelante hasta que no sepamos qué está bloqueándolos. El aire en la sala se volvió tenso. La idea de hablar sobre sus debilidades, sus miedos más internos, no era algo que a muchos les emocionara. Daiki sentía un nudo en el estómago. La idea de compartir lo que lo aquejaba lo aterraba. ¿Qué dirían sus compañeros si supieran que, a pesar de su habilidad, sentía que algo dentro de él lo limitaba? ¿Cómo podría expresar ese sentimiento sin parecer débil? Cada uno de los jugadores comenzó a hablar. Algunos compartieron dudas sobre su lugar en el equipo, otros hablaron de su miedo al fracaso o de no estar a la altura de las expectativas. Cada confesión era recibida con comprensión, con palabras de aliento. Pero cuando llegó su turno, Daiki no sabía qué decir. Miró al frente, sin saber cómo comenzar. Su respiración se volvió más rápida, su mente estaba en blanco. Finalmente, el entrenador, al darse cuenta de la lucha interna que estaba ocurriendo, se acercó a él. «Daiki, ¿qué te está deteniendo?», preguntó con voz suave, pero firme. «No tienes que decirlo si no estás listo, pero debes enfrentarlo. El primer paso es aceptarlo.
Daiki cerró los ojos por un momento, y por primera vez, en todo ese tiempo, permitió que la vulnerabilidad lo invadiera. El miedo a ser imperfecto, el temor de no ser suficiente, todo eso se apoderó de él. ¿Qué pasaría si no podía superar ese obstáculo? ¿Qué pasaría si nunca llegaba a ser el jugador que soñaba ser? Me siento como si no pudiera alcanzar lo que quiero, dijo finalmente, con la voz entrecortada. Siento que estoy haciendo todo lo que puedo, pero siempre hay algo más. Algo que no puedo controlar. No sé qué es, pero me está deteniendo. Y tengo miedo de que nunca llegue a ser lo suficientemente bueno. El silencio que siguió fue pesado. Sus compañeros no decían nada, pero todos podían sentir la sinceridad en sus palabras. El entrenador asintió lentamente, como si entendiera exactamente lo que Daiki estaba experimentando. Lo que estás sintiendo es completamente normal, dijo el entrenador finalmente. El camino hacia el éxito no es lineal, y en ocasiones te encontrarás con obstáculos que parecen imposibles de superar. Pero lo importante es no rendirse. La clave está en aceptar que hay cosas que no puedes controlar, pero eso no significa que no puedas seguir adelante. ¿Pero cómo lo hago?, preguntó Daiki, con la voz quebrada. ¿Cómo puedo aceptar algo que ni siquiera entiendo? El entrenador sonrió levemente. La aceptación no siempre es fácil. No se trata de entender todo de inmediato. Se trata de dar el primer paso, aunque no tengas todas las respuestas. Aceptar que no tienes que ser perfecto. Aceptar que el miedo y la duda son parte del proceso. Cuando dejas de luchar contra eso, es cuando realmente puedes crecer. Daiki miró al entrenador, procesando sus palabras. La aceptación era algo que nunca había considerado de esa manera. Siempre había creído que el éxito solo llegaba con esfuerzo y perfección. Pero, tal vez, aceptar sus propios miedos y limitaciones era el primer paso hacia algo mucho más grande. Esa noche, después del entrenamiento, Daiki se sentó en su cama y pensó en todo lo que había sucedido. Aceptar no significaba rendirse, pensó. No significaba quedarse donde estaba, sino reconocer lo que lo estaba frenando para poder avanzar. Decidió que, a partir de ese momento, enfrentaría sus miedos con la misma determinación con la que enfrentaba cualquier partido. Aceptaría lo que no podía controlar y seguiría trabajando en lo que sí podía mejorar. Los días siguientes fueron difíciles. Había días en los que la duda aún lo golpeaba con fuerza, pero Daiki ya no la rechazaba. La aceptaba, la reconocía y seguía adelante. Poco a poco, comenzó a sentir que algo dentro de él cambiaba. El miedo ya no tenía el mismo poder sobre él. Su mente estaba más clara, más enfocada. Y, lo más importante, ya no sentía que tenía que ser perfecto para ser valioso. Con el tiempo, sus entrenamientos comenzaron a reflejar este cambio interno. Aunque no todos los días eran fáciles, Daiki se sentía más seguro en su juego. Comenzó a disfrutar más del proceso, a concentrarse en lo que podía controlar. Y lo más importante, empezó a ver el fútbol no solo como un objetivo, sino como una forma de expresión, como una parte de sí mismo. Un día, durante un entrenamiento especialmente difícil, Daiki ejecutó una jugada que sorprendió a todos. Con una combinación de precisión, agilidad y visión de juego, hizo una jugada perfecta que terminó en gol. Era un gol que mostraba no solo su habilidad técnica, sino también su crecimiento personal. Era un gol que mostraba que había aceptado sus propios miedos, sus propias dudas, y había seguido adelante. El entrenador lo observó en silencio, y luego, con una sonrisa, le dijo: «Bien hecho, Daiki. Hoy has dado un paso importante». Daiki sonrió, sabiendo que el verdadero desafío había sido mucho más que ganar un partido o hacer un gol. Había sido aceptar su propia humanidad, enfrentarse a sus miedos, y seguir adelante. Y en ese momento, supo que, sin importar lo que el futuro le deparara, había dado el paso más importante hacia su verdadero potencial. Capítulo 10. El desafío del trabajo en equipo. El sonido de los silbatos resonaba en el campo de entrenamiento, acompañado por las instrucciones firmes de los entrenadores. El sol estaba en su punto más alto, y los jugadores ya estaban empapados de sudor por el trabajo físico de la mañana. Justo cuando pensaron que podrían descansar, el entrenador López se colocó frente a ellos, su mirada seria capturando la atención de todos. «Jóvenes, han demostrado ser buenos jugadores individualmente, pero el fútbol no se gana con habilidades individuales», declaró con tono autoritario. «Hoy comenzaremos un nuevo capítulo en su desarrollo: el trabajo en equipo». Los murmullos no se hicieron esperar. Algunos jugadores intercambiaban miradas de confusión, mientras otros, como Alejandro, mostraban descontento evidente. «¿Trabajo en equipo?».
murmuró Alejandro en voz baja, rodeando los ojos. Esto va a ser una pérdida de tiempo. Daiki, quien estaba cerca, escuchó el comentario, pero decidió ignorarlo. Sabía que discutir con Alejandro no llevaría a nada, al menos no por ahora. El entrenador continuó. Se les asignará un equipo con jugadores seleccionados al azar. Su objetivo será trabajar juntos para superar una serie de desafíos que pondrán a prueba su capacidad de colaboración. Y les advierto, aquellos que no logren adaptarse podrían ver comprometido su lugar aquí. El ambiente se tornó más tenso. Las palabras del entrenador eran claras. No había espacio para el ego en este desafío. Los equipos serán anunciados en unos minutos. Mientras tanto, aprovechen para reflexionar sobre lo que significa ser un verdadero jugador de fútbol. Los jugadores se dispersaron, algunos en pequeños grupos y otros solos, pensando en lo que acababan de escuchar. Daiki se quedó observando el campo, repasando mentalmente lo que implicaría este nuevo desafío. Aunque confiaba en sus habilidades, sabía que trabajar en equipo con jugadores como Alejandro no sería sencillo. Un rato después, el entrenador volvió con una hoja en la mano y empezó a nombrar los equipos. Cuando llegó el turno de Daiki, su nombre fue seguido por los de Alejandro, Diego, Marcos y Javier. La reacción de Alejandro fue inmediata. ¿En serio tengo que estar en el equipo de Daiki?, preguntó en voz alta, cruzando los brazos con frustración. No se trata de quién te gusta o no te gusta, respondió el entrenador con firmeza. Aprende a adaptarte, o aprenderás de la manera difícil. Daiki se acercó a su nuevo equipo, tratando de mantener una actitud positiva. Bueno, parece que estaremos trabajando juntos. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Claro, lo que tú digas, capitán perfecto, replicó Alejandro con sarcasmo. Diego y Marcos intercambiaron miradas incómodas, mientras Javier parecía más interesado en ajustar sus botines que en la conversación. Daiki sabía que tendría que ganarse su confianza paso a paso. El equipo se reunió en una de las esquinas del campo, con los 5 jugadores parados en un círculo improvisado. El silencio era palpable, y la tensión entre ellos parecía casi tangible. Daiki, decidido a no dejar que el ambiente hostil se mantuviera, tomó la iniciativa. Está bien, chicos, escuchen, comenzó, cruzando los brazos frente a él con una expresión seria pero serena. Sé que todos tenemos estilos diferentes y que no será fácil, pero si queremos superar este desafío, debemos encontrar una manera de trabajar juntos. ¿Y tú crees que eres el líder aquí o qué?, interrumpió Alejandro, con un tono de burla evidente. Daiki respiró hondo, intentando no perder la calma. No estoy diciendo que sea el líder. Solo estoy diciendo que tenemos que empezar en algún lugar. Si no hablamos entre nosotros y definimos una estrategia, estamos condenados antes de empezar. Diego, que había estado observando con los brazos cruzados, intervino. Daiki tiene razón. No me gusta perder, y si eso significa que tengo que aguantar el ego de algunos, pues que así sea. Alejandro giró los ojos, pero al menos dejó de hablar. Por otro lado, Marcos, que había estado en silencio hasta entonces, levantó la mano tímidamente. Yo, no soy muy bueno hablando, pero puedo jugar bien por las bandas. Solo, díganme qué hacer y haré mi mejor esfuerzo. Daiki le dio una sonrisa alentadora. Eso es un buen comienzo, Marcos. Cada uno tiene un rol que jugar. Si encontramos cómo aprovechar nuestras fortalezas, podemos hacer que esto funcione. Javier, que hasta ese momento no había dicho ni una palabra, finalmente alzó la vista. ¿Y qué hay de los ejercicios? ¿Cómo se supone que vamos a hacerlo si ni siquiera sabemos qué desafíos nos esperan? Daiki asintió, reconociendo el punto. Es cierto, pero lo más importante ahora es aprender a comunicarnos. El entrenador no espera que lo hagamos perfecto desde el primer día. Solo espera que mostremos que estamos dispuestos a trabajar como un equipo. Aunque la respuesta no pareció satisfacer del todo a Alejandro, los otros jugadores asintieron lentamente. Con eso, el grupo decidió empezar con un ligero calentamiento, una manera práctica de comenzar a entenderse en el campo sin presiones. La primera prueba el entrenador López los llamó al centro del campo, donde había colocado varios conos, pelotas y obstáculos. Cada equipo tendría que completar un circuito que combinaba velocidad, precisión y coordinación. Esta es su primera prueba como equipo, explicó el entrenador. No es una competencia entre equipos. Es una oportunidad para que ustedes se conozcan y trabajen juntos. Si alguien falla, el equipo entero repite el circuito. ¿Entendido? Los jugadores asintieron, aunque algunos lo hicieron con menos entusiasmo que otros. Alejandro dejó escapar un bufido, pero se mantuvo en su lugar.
El circuito comenzó con Daiki liderando el grupo. Su tarea era driblar entre los conos lo más rápido posible antes de pasar la pelota a Marcos, quien debía hacer un disparo preciso a un área marcada por el entrenador. Los siguientes pasos involucraban a Javier y Diego, quienes debían completar una serie de pases rápidos antes de que Alejandro finalizara con un gol en una portería pequeña. El primer intento fue un desastre. Alejandro no pudo controlar el pase final y la pelota salió fuera de los límites. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que tienes?, se quejó Alejandro, mirando a Javier. Javier bajó la cabeza, claramente frustrado consigo mismo. Daiki intervino rápidamente. Basta. No vamos a culparnos unos a otros. Todos cometemos errores. Vamos a intentarlo de nuevo. Diego respaldó a Daiki. Sí, en lugar de perder tiempo quejándonos, ¿por qué no pensamos en cómo mejorar? Aunque Alejandro no parecía del todo convencido, se unió al grupo para el segundo intento. Esta vez, Daiki tomó un momento extra para asegurarse de que sus movimientos fueran precisos, y Marcos logró un disparo limpio al área marcada. Sin embargo, Javier y Diego fallaron en coordinar sus pases, lo que resultó en otro intento fallido. Lo siento, fue mi culpa, admitió Javier, pasándose una mano por el cabello. No te preocupes, respondió Daiki, colocando una mano en su hombro. Estamos mejorando. Solo necesitamos ajustar el ritmo. Tras varios intentos, el equipo finalmente completó el circuito sin errores. Aunque estaban agotados, la pequeña victoria les dio un impulso de confianza. Incluso Alejandro, aunque no lo admitiera en voz alta, parecía menos crítico con sus compañeros. La lección del día después del entrenamiento, el equipo se reunió en los vestuarios. El ambiente era mucho más relajado que al principio del día. Daiki se sentó junto a Marcos, quien parecía estar meditando en silencio. Lo hiciste muy bien hoy, comentó Daiki, dándole una palmada en la espalda. Marcos sonrió tímidamente. Gracias. Aún tengo mucho que mejorar, pero fue bueno trabajar contigo. Por otro lado, Alejandro se encontraba amarrando sus zapatos con una expresión pensativa. Finalmente, levantó la vista y dirigió unas palabras a Daiki. No creas que me caes bien ni nada de eso, pero, admito que no fue tan terrible trabajar contigo. Gracias, creo, respondió Daiki con una leve sonrisa. Espero que podamos seguir mejorando como equipo. Diego, que estaba limpiándose el sudor con una toalla, se unió a la conversación. Si seguimos así, creo que tenemos una buena oportunidad de ser un equipo sólido. Pero tendremos que seguir trabajando duro. Daiki asintió. Claro que sí. Hoy fue solo el comienzo. Mientras salían del vestuario, el entrenador López los observaba desde la distancia. Una leve sonrisa cruzó su rostro al ver cómo los jugadores, aunque aún no del todo sincronizados, comenzaban a mostrar signos de camaradería. Sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero el progreso era evidente. El anuncio del torneo El Sol brillaba con fuerza en el cielo despejado, pero el ambiente en el campo principal de la academia era tenso. Los jugadores estaban sentados en círculos dispersos, intercambiando miradas y susurros. La inesperada reunión convocada por el entrenador López había despertado curiosidad y nerviosismo por igual. Daiki Kamiyama, sentado con su grupo habitual, observaba a su alrededor. Podía sentir el nerviosismo en el aire, una sensación que crecía con cada segundo que el entrenador tardaba en hablar. Diego, a su lado, se inclinó hacia él. ¿Crees que sea algo malo?, preguntó en voz baja. No lo sé, pero sea lo que sea, López no parece estar de humor para bromas, respondió Daiki, sus ojos clavados en la figura alta y seria del entrenador. Tal vez es un cambio en la rutina de entrenamientos, aventuró Alejandro, cruzando los brazos con escepticismo. Aunque ya es bastante difícil como está. Antes de que pudieran seguir especulando, el entrenador López dio un paso al frente, su presencia imponente acallando de inmediato los murmullos. ¡Atención!, dijo con voz firme, sus ojos recorriendo el grupo de jóvenes talentos. Esperó a que todos estuvieran completamente atentos antes de continuar. Lo que voy a anunciar hoy es de suma importancia para cada uno de ustedes. Los jugadores intercambiaron miradas nerviosas. Algunos murmuraban en voz baja, mientras otros simplemente esperaban en silencio, sus rostros una mezcla de expectativa y preocupación. Dentro de un mes, nuestra academia competirá en un torneo internacional juvenil. Este evento reunirá a los mejores jugadores de las academias más prestigiosas de Europa. Un murmullo recorrió al grupo como una onda expansiva. Diego golpeó suavemente el hombro de Daiki. ¿Escuchaste eso?
internacional. Daiki asintió, pero no dijo nada. Su mente ya estaba visualizando los estadios, los equipos, la oportunidad de enfrentarse a jugadores de alto nivel. López alzó una mano, exigiendo silencio. Esto no será fácil. Participar en este torneo no es solo un honor, es una responsabilidad. Quiero que entiendan algo desde ahora. No todos ustedes serán seleccionados. Solo aquellos que demuestren compromiso, disciplina y, sobre todo, la capacidad de trabajar en equipo tendrán la oportunidad de representar a nuestra academia. La tensión aumentó de inmediato. Algunos jugadores comenzaron a susurrar preocupados, mientras otros simplemente miraban al suelo. Daiki apretó los puños. Sabía que esto sería una prueba de todo lo que había trabajado desde que llegó al Real Madrid. Esto no es solo un torneo, muchachos, continuó el entrenador, mirando a cada uno de ellos. Es una oportunidad para mostrar quiénes son, de qué están hechos y cuánto están dispuestos a luchar por sus sueños. El impacto del anuncio cuando la reunión terminó, los jugadores comenzaron a dispersarse. Sin embargo, el grupo de Daiki permaneció junto, procesando la noticia. Esto cambia todo, dijo Marcos, rascándose la cabeza. Apenas nos estamos acostumbrando al ritmo de aquí, y ahora esto, es una oportunidad, no un problema, interrumpió Alejandro, con su tono directo de siempre. Si no puedes manejarlo, quizás este lugar no sea para ti. No empieces, Alejandro, dijo Diego, interponiéndose. Esto es grande para todos. Lo importante es que nos apoyemos entre nosotros, ¿no creen? Apoyarnos no será suficiente, intervino Daiki, finalmente hablando. Necesitamos dar más de lo que hemos dado hasta ahora. Si no trabajamos como un equipo, no tendremos ninguna posibilidad. Javier asintió lentamente. Da miedo, pero también emociona. Siempre quise algo como esto. Una oportunidad para demostrar que puedo estar entre los mejores. Alejandro dejó escapar un suspiro, cruzando los brazos. Entonces más vale que empieces a demostrarlo en el campo, porque a partir de ahora, no habrá margen para errores. Aunque las palabras de Alejandro eran duras, todos sabían que tenía razón. No podían permitirse fallar, no cuando la oportunidad era tan grande. Un cambio en la rutina esa misma tarde, el entrenador López reunió a los jugadores nuevamente, esta vez para informarles sobre los cambios en los entrenamientos. Desde ahora, nuestros entrenamientos estarán diseñados específicamente para prepararlos para el torneo, anunció. Esto significa sesiones más largas, más intensas y enfocadas en situaciones de juego real. Los jugadores intercambiaron miradas nerviosas, pero nadie se quejó. Sabían que el torneo sería una prueba de todo lo que habían aprendido hasta ahora. Durante la primera sesión, Daiki y su equipo fueron emparejados contra otro grupo en un partido de práctica. López observaba desde la línea lateral, tomando notas mientras gritaba instrucciones. Marcos, abre el campo. Daiki, busca los espacios entre líneas. Diego, anticipa el movimiento del contrario. El ritmo era vertiginoso, y Daiki tuvo que esforzarse al máximo para mantenerse al nivel. En un momento crítico, recibió un pase de Diego y logró avanzar hacia la portería contraria. Dos defensores intentaron bloquearlo, pero Daiki utilizó su agilidad para esquivarlos y disparar. El balón golpeó el travesaño, rebotando hacia el centro del área. Alejandro estaba allí para recoger el rebote y rematar al fondo de la red. ¡Gol! Gritó Diego, levantando los brazos en señal de victoria. Así se hace. Exclamó López desde la banda. Quiero ver más de eso. Trabajo en equipo, muchachos. Aunque había mucho por mejorar, ese momento sirvió como una chispa para el equipo. Comenzaban a entender que, si querían tener éxito, necesitarían confiar el uno en el otro. La formación de los equipos la mañana del día siguiente amaneció fría, con la neblina cubriendo el césped del campo de entrenamiento del Real Madrid. Daiki despertó temprano, como siempre, pero esa mañana se sentía un poco más nervioso de lo habitual. Algo importante iba a ocurrir, y el día tenía un aire distinto. Era el día en que, por fin, conocería con quien compartiría el desafío que venía. El torneo que había mencionado el entrenador López se había convertido en el centro de todas las conversaciones durante los últimos días. La perspectiva de enfrentarse a otros equipos de alto nivel y demostrar lo aprendido en el campo tenía a Daiki completamente concentrado. Al llegar al campo de entrenamiento, la atmósfera estaba cargada de emoción. Todos los jugadores se reunieron en el centro del campo bajo la atenta mirada del entrenador. Daiki observaba a sus compañeros de equipo, cada uno con su propia personalidad, algunos con una actitud más tranquila y otros con nervios.
Él sabía que cada uno tenía un talento único, pero el desafío sería saber cómo unir esas piezas para formar un equipo imparable. El entrenador López, un hombre de gran estatura y una mirada siempre seria, avanzó hacia el centro y comenzó a hablar. Su voz grave y autoritaria cortó el murmullo que se había formado entre los jugadores. Escuchen bien, chicos, dijo, levantando una mano para llamar la atención. Hoy es un día importante. A partir de ahora, cada uno de ustedes será parte de un equipo. Estos equipos se formarán para entrenar durante las siguientes semanas, con el objetivo de prepararnos para el torneo que se aproxima. Cada uno tiene una habilidad única, y necesitarán aprender a trabajar juntos. Ningún equipo puede ganar solo con estrellas individuales. Lo que necesitamos es sinergia, comunicación, y trabajo en equipo. Daiki sentía la tensión en el aire. Aunque la mayoría de los jugadores ya habían tenido la oportunidad de jugar juntos en partidos y entrenamientos, ahora todo parecía más serio. El entrenador continuó hablando mientras Daiki se mantenía atento a las palabras de López. No hay tiempo para egos, prosiguió López, mirando a cada uno de los jugadores de manera fija. Este es un proceso en el que todos deben estar comprometidos, tanto con el grupo como con el objetivo final. Cada uno de ustedes será evaluado no solo por su habilidad individual, sino por su capacidad para trabajar en conjunto. Los equipos no son inamovibles. Si veo que alguien no está rindiendo al máximo, no dudaré en hacer cambios. El corazón de Daiki latió con más fuerza. Sabía que este era el momento de demostrar lo que podía hacer, pero también entendía que se trataba de algo más grande que eso. No solo se trataba de su habilidad, sino de cómo se iba a integrar en el grupo y cómo lograría adaptarse a los demás. El entrenador sacó una hoja de su bolsillo y comenzó a leer en voz alta los nombres de los jugadores y su asignación a cada equipo. Cada nombre que se mencionaba provocaba una respuesta diferente entre los jugadores. Daiki esperaba con ansias su turno. Equipo A, dijo el entrenador. Diego, Marcos, Javier, Alejandro, y Daiki. Daiki sintió como su estómago dio un vuelco. Diego era un jugador experimentado, conocido por su velocidad y capacidad para crear jugadas desde el medio campo. Marcos era un defensor sólido, alto y fuerte, que rara vez cometía errores. Javier, un centrocampista que siempre tenía una visión perfecta del juego, parecía estar en todos los lugares correctos en el momento adecuado. Alejandro, un delantero que no temía tomar riesgos y siempre estaba buscando oportunidades para marcar goles, también estaba en el equipo. Al escuchar su nombre, Daiki asintió, pero también sintió un nudo en el estómago. Era el momento de demostrar su valía, pero también era consciente de que el trabajo en equipo sería crucial. No bastaba con ser un buen jugador individualmente. Tendría que integrarse y aprender a jugar con ellos, a adaptarse a sus estilos y fortalezas. Sabía que había jugadores muy talentosos en su equipo, pero eso no significaba que la dinámica fuera a ser fácil. A medida que el resto de los equipos se iban formando, Daiki observó las reacciones de sus compañeros. Diego se acercó a él con una sonrisa amplia. Parece que estamos juntos, Daiki, dijo, estirando la mano hacia él. Será un buen equipo. Daiki, aunque algo nervioso, sonrió y estrechó su mano. Espero que sí, respondió. No estaba seguro de lo que el futuro traería, pero estaba decidido a hacer lo mejor de esa situación. Luego de que el entrenador López terminara de anunciar todos los equipos, dio instrucciones para que cada grupo se reuniera en una esquina del campo para discutir cómo podrían organizarse. Los jugadores comenzaron a caminar hacia sus respectivos grupos, y Daiki hizo lo mismo. Cuando llegó al lado de Diego, Marcos, Javier y Alejandro, todos los ojos se volvieron hacia él. Diego, siempre optimista, rompió el hielo. Bien, chicos, tenemos que aprovechar lo que tenemos. Yo soy más un creador de juego, así que estaré ayudando en el centro del campo. Marcos, tú eres el muro. Javier, vas a mover el balón con rapidez, y Daiki, hizo una pausa. Daiki, tú serás nuestra carta ofensiva. Corre por las bandas, marca el ritmo, y sobre todo, confía en nosotros. Daiki asintió, sintiéndose un poco más cómodo al escuchar las palabras de Diego. Aunque los demás también comenzaron a dar sus sugerencias, fue Alejandro quien tomó la palabra después de un silencio incómodo. Está bien, todos pueden hablar de cómo jugar, pero al final, lo que importa es quién está frente a la portería. Necesitamos goles, y soy el mejor para eso. Así que si alguno tiene dudas, mejor las resuelva antes. La arrogancia en sus palabras era evidente, y Daiki pudo notar una chispa de tensión en el aire. No le gustaba esa actitud, pero decidió mantener la calma.
A fin de cuentas, todos querían lo mismo: ganar. Confía en el equipo, respondió Daiki con firmeza. Solo si jugamos juntos podemos hacer las jugadas que realmente nos den la ventaja. Alejandro lo miró de reojo, pero al parecer no dijo nada más. Parecía haber entendido que la dinámica del equipo sería más importante que cualquier interés individual. El resto de la charla fue más productiva. Javier ofreció una gran cantidad de ideas sobre cómo mejorar la circulación del balón y cómo combinar mejor los movimientos de ataque y defensa. Marcos, siempre calmado, proporcionó consejos sobre cómo manejar las jugadas defensivas y cómo asegurar que nadie quedara fuera de lugar. Aunque aún había algunas tensiones latentes, Daiki sintió que, poco a poco, comenzaban a formar un equipo que podría tener éxito. La clave sería aprender a escuchar y a adaptarse a las fortalezas de los demás. Nadie podía permitirse ser el egoísta en un equipo de fútbol. Si uno fallaba, todos fallaban. Con un último vistazo al equipo, Daiki sintió que el primer paso hacia la unidad estaba dado. Tenían sus desafíos por delante, pero con esfuerzo y confianza, podría ser posible superar cualquier obstáculo. La primera práctica, el sol comenzaba a ponerse sobre el estadio, mientras los jugadores se alineaban en el campo de entrenamiento. Daiki sentía la tensión en el aire, la anticipación de lo que sería su primera práctica con el equipo. Sabía que ahora no solo jugaba para él mismo, sino para un equipo de élite, con jugadores que ya habían demostrado ser superiores en muchos aspectos del fútbol. Aunque confiaba en sus habilidades, la sensación de nerviosismo no lo abandonaba. Este sería un desafío que pondría a prueba su fortaleza, tanto mental como física. El silbido del entrenador López resonó en el aire, llamando la atención de todos. Daiki miró a su alrededor, observando a los jugadores de su equipo A. Diego, Javier y Alejandro estaban todos alineados, mientras que en el equipo B los rostros también mostraban determinación. No había lugar para la complacencia aquí. Cada jugador sabía lo que se esperaba de él. El entrenador López se acercó al centro del campo, donde todos se habían reunido, y levantó la mano en señal de silencio. Daiki pudo ver la mirada fija de López, que pasaba de jugador a jugador, como si pudiera leer las intenciones de cada uno. Hoy, no habrá distracciones. Vamos a poner en práctica lo que hemos trabajado hasta ahora, pero de una manera más intensa, comenzó López con voz firme. El objetivo es conocer cómo se comportan en situaciones de alta presión, cómo responden ante desafíos reales y, lo más importante, cómo se comportan como parte de un equipo. El aire se volvió aún más denso, y Daiki sintió cómo el peso de las palabras del entrenador recaía sobre él. Esto no sería solo un entrenamiento físico. Tendría que superar sus propios límites y aprender a conectar con sus compañeros de una manera más profunda. Empezaremos con un ejercicio de pases rápidos. Pero no será como las prácticas anteriores. Aquí, quiero ver cómo se comunican entre ustedes, cómo leen el juego. Nada de individualismo. Recuerden, lo que cuenta es el equipo. López hizo una señal y los jugadores comenzaron a moverse, formando dos líneas. Daiki se situó en su puesto junto a Diego, quien le dirigió una sonrisa confiada. Recuerda, Kamiyama, aquí es donde todo se pone serio. No es solo sobre tu habilidad. Es sobre cómo encajas en el engranaje del equipo, le dijo Diego, con su tono habitual de líder. Daiki asintió, reconociendo la importancia de las palabras de Diego. Sabía que su integración al equipo no solo dependía de su destreza, sino también de su capacidad para trabajar con los demás. Mientras el balón pasaba de un lado a otro, Daiki trataba de ajustar su ritmo y estilo de juego para no sobresalir demasiado, pero al mismo tiempo, mantenerse al nivel de los jugadores más experimentados. Bien, vamos a hacer un cambio, anunció López desde un lado del campo, rompiendo la rutina del ejercicio. Su voz se alzó sobre el bullicio de los jugadores. A partir de ahora, quiero ver cómo responden a la presión. Los jugadores de la línea de pases deberán intentar interceptar el balón sin que se detenga. El objetivo es que todos trabajen en equipo para lograr mantener la posesión. Vamos. Daiki se concentró, sabiendo que la intensidad de la práctica acababa de aumentar. Ahora, no solo tenía que pasar el balón, sino también anticiparse a las jugadas, reaccionar rápidamente a las interceptaciones y, sobre todo, seguir colaborando con sus compañeros sin perder la calma. Se sentía una presión creciente, pero eso solo aumentaba su determinación. No podía permitirse fallar en este tipo de entrenamiento. Los jugadores de la línea de pase comenzaban a moverse más rápido, y Daiki podía sentir cómo la dinámica cambiaba. Diego, siempre atento, le pasaba el balón con precisión, mientras que Javier se movía por la banda, buscando desmarcarse.
Sin embargo, los defensores del equipo B, que ahora estaban más motivados por la oportunidad de desbaratar el ritmo del equipo A, presionaban cada vez más. Daiki necesitaba estar alerta, no solo para pasar el balón, sino para prever los movimientos del rival. En un momento crítico, Daiki vio a Javier desmarcarse hacia el centro. Sin pensarlo dos veces, le pasó el balón con un toque suave, anticipando su movimiento. Pero justo cuando parecía que la jugada estaba encaminada, uno de los defensores del equipo B logró interceptar el pase. Daiki vio la oportunidad desaparecer en un segundo. El balón pasó al equipo B, y Daiki sintió una pequeña punzada de frustración. Pero enseguida recordó lo que López había dicho. El éxito del equipo no dependía solo de uno. Tendría que ayudar a recuperar el balón, contribuir al esfuerzo colectivo y no dejar que la frustración lo desviara de su propósito. «Recuperen el balón, equipo A», gritó López, incitando a la acción. Daiki corrió hacia el jugador que había interceptado el pase. La velocidad y la coordinación en sus piernas eran claves en ese momento. Mientras el jugador del equipo B intentaba avanzar, Daiki se acercó rápidamente y, con una jugada precisa, robó el balón y lo pasó de nuevo a Diego. «Buen trabajo, Kamiyama». «Así se hace», le gritó Diego desde el otro lado. Daiki sonrió brevemente. Había logrado recuperar el balón, pero la sensación de que todo el equipo aún estaba lejos de la sincronización perfecta permanecía. A medida que continuaba la práctica, la tensión se sentía en cada pase, en cada carrera. López estaba observando todo, y Daiki sabía que, aunque los logros individuales eran importantes, la forma en que se conectaban como equipo era lo que realmente definiría el rendimiento colectivo. A lo largo de la práctica, los jugadores comenzaron a comprender que el entrenamiento no era solo un ejercicio físico, sino una prueba de su capacidad para colaborar bajo presión. A medida que pasaba el tiempo, la cohesión del equipo A empezó a mejorar. Aunque no todos los pases eran perfectos, la comunicación en el campo se volvía más fluida, los movimientos más coordinados. Poco a poco, los jugadores de ambos equipos comenzaron a entenderse mejor, anticipándose a las jugadas y adaptándose a las decisiones de sus compañeros. El entrenamiento fue largo, agotador y lleno de desafíos, pero al final, los jugadores del equipo A habían demostrado que podían funcionar como una unidad. Exhaustos pero satisfechos, se reunieron en el centro del campo, donde López esperaba. Hoy ha sido un buen día. Han demostrado que son capaces de trabajar juntos y adaptarse. Pero recuerden, esto es solo el comienzo. Lo que les espera en el torneo será aún más difícil. A medida que avancen, necesitarán confiar más en sus compañeros y estar dispuestos a sacrificarse por el equipo. Sigamos adelante. Daiki respiró profundamente, agotado pero orgulloso. El trabajo en equipo, aunque complicado, empezaba a ser algo natural. Sabía que aún quedaba mucho por mejorar, pero ese día había dado un paso más hacia su objetivo. No solo ser un gran jugador, sino un gran miembro de equipo. La tensión crece, las semanas avanzaron rápidamente, y Daiki podía sentir cómo la presión aumentaba. Cada día, el entrenamiento se volvía más exigente y más detallado. El equipo comenzaba a comprender que no solo era cuestión de habilidad individual, sino de cómo su cohesión como equipo podía influir en el resultado de los próximos partidos. La unidad era crucial, pero eso no significaba que fuera un proceso fácil. Había fricciones, egos que se rozaban, y cada uno de los jugadores luchaba por encontrar su lugar en el campo. Cada vez que Daiki se presentaba a los entrenamientos, notaba una atmósfera más tensa. El entrenador López mantenía un enfoque implacable, observando cada movimiento, cada pase, cada jugada. El objetivo de todo el trabajo de ese mes era claro: prepararlos para el torneo interacadémico que se avecinaba. La presión se palpaba en el aire, y Daiki sabía que, al igual que sus compañeros, debía estar listo para cualquier cosa. El desafío no solo era físico, sino también mental. Durante una de las sesiones más intensas, cuando los jugadores se alinearon en el campo para un ejercicio de presión bajo tiempo, Daiki pudo ver las señales de estrés en los rostros de los demás. La velocidad del entrenamiento había aumentado considerablemente, y las jugadas se hacían cada vez más complejas. Cada pase debía ser preciso, cada movimiento tenía que estar sincronizado, pero las cosas no salían como esperaban. El equipo acometía errores, se fallaban oportunidades, y el entrenador López no perdonaba un solo desliz. «Kamiyama», gritó López, señalando a Daiki mientras este perdía el balón por una mala decisión. «No solo pienses en tus jugadas. Mira el campo entero. Tienes que pensar como un líder, no solo como un delantero.
Las palabras de López cayeron como un balde de agua fría. Daiki se detuvo por un segundo, observando cómo sus compañeros miraban con atención. Sabía que la presión sobre él estaba aumentando, no solo por su desempeño personal, sino porque el equipo comenzaba a ver en él un pilar fundamental para las jugadas ofensivas. Lo siento, entrenador, respondió Daiki, respirando hondo mientras se preparaba para corregir su error. La tensión se palpaba en cada ejercicio. Los jugadores del equipo A empezaron a sentir la presión de tener que mantener el ritmo de las prácticas, sin poder relajarse ni un segundo. La dinámica de trabajo se volvía más seria cada día, y aunque algunos, como Diego, lograban mantener la compostura, otros comenzaban a mostrar signos de desgaste. Javier, que siempre había sido uno de los más confiados, ahora miraba el balón con nerviosismo, mientras Alejandro, el defensa más fuerte del equipo, se veía molesto por no poder anticipar los movimientos de los atacantes del equipo B. Daiki también experimentaba sus propios conflictos internos. A pesar de su habilidad natural, había algo dentro de él que aún sentía que podía dar más. El entrenamiento lo estaba empujando más allá de sus propios límites, y aunque sabía que debía aprovechar cada segundo de esas prácticas, la presión para encajar perfectamente con los demás jugadores lo estaba afectando. Había momentos en los que sentía que los demás podían estar dudando de él. No por su habilidad, sino por su capacidad para liderar. Sabía que la exigencia del equipo A no era solo por los entrenamientos, sino también por los resultados que todos esperaban en el torneo que se acercaba. Una mañana, mientras se preparaban para una práctica más, Diego se acercó a Daiki con un semblante serio, algo que rara vez veía en él. «Oye, Kamiyama, ¿todo bien?», preguntó, con voz baja. Daiki, sorprendido por la preocupación de Diego, asintió con la cabeza. «Sí, solo que siento que no estoy aportando lo suficiente. Veo que todos están dando lo mejor de sí, y a veces siento que no encajo completamente. No sé, tal vez el ritmo del equipo es más rápido de lo que pensaba». Diego lo miró fijamente, y luego, con una sonrisa, le dio una palmada en la espalda. «Escucha, todos tenemos momentos de duda. No se trata de ser perfecto, Kamiyama. Se trata de saber cuándo arriesgarse y cuándo apoyarte en los demás. Aquí, nadie es una isla. El equipo necesita que te equilibres con los demás, pero también necesitamos que seas tú mismo. No te exijas demasiado, lo que importa es que te esfuerces por el grupo». Las palabras de Diego le dieron un pequeño respiro a Daiki, pero el desafío aún era grande. La práctica continuó, y Daiki se dio cuenta de que a medida que pasaba el tiempo, su mente empezaba a liberar el peso de la presión. La conexión con sus compañeros de equipo comenzaba a volverse más natural, y el rendimiento colectivo mejoraba poco a poco. Sin embargo, el torneo seguía siendo una sombra que se cernía sobre todos ellos. En una de las últimas prácticas antes del torneo, la tensión alcanzó su punto máximo. Los jugadores, aunque mejorando, sabían que el día del torneo pondría a prueba todo lo que habían entrenado. Cada paso y cada movimiento de ese día parecían tener más significado. Todo era más importante. Cada fallo o acierto resonaba en la mente de Daiki, como si el futuro del equipo dependiera de cada pequeño gesto en el campo. «Vamos, equipo A», gritó López, mientras hacía una última corrección. «No olviden que todo esto tiene un propósito. Cada uno de ustedes tiene algo único que aportar, pero juntos, solo juntos, seremos imbatibles». Daiki miró a sus compañeros con determinación. A pesar de la presión, sabía que todos compartían el mismo objetivo: ganar y demostrar que podían ser el mejor equipo de la academia. A medida que el último ejercicio llegaba a su fin, la sensación de cohesión en el equipo se volvía más palpable. El aire estaba cargado de tensión, pero también de esperanza. Todos sentían que había algo más grande esperándolos. Cada uno había superado obstáculos internos, y ahora, unidos como equipo, estaban listos para enfrentar lo que el torneo les deparara. Las dudas que Daiki había tenido sobre sí mismo comenzaban a desvanecerse. Sabía que su lugar estaba allí, en ese campo, con ese equipo. Con el silbido final del entrenador, la práctica terminó, pero la sensación de tensión no se disipó. Al contrario, Daiki sentía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El desafío que había estado construyéndose a lo largo de los días y las semanas, con cada entrenamiento, con cada paso dado, llegaría a su culminación en el torneo. Lo único que quedaba por hacer ahora era confiar en sus compañeros, confiar en sí mismo, y darlo todo cuando llegara el momento. El entrenamiento especial del equipo A, después de las prácticas intensas y la tensión acumulada, ahora se enfrentaba a un nuevo desafío.
La llegada del torneo estaba cerca, y aunque las sesiones de entrenamiento ya eran exigentes, el entrenador López tenía algo más planeado. Algo que haría que todos los jugadores, incluso los más experimentados, se pusieran a prueba de formas que nunca habían imaginado. Era hora de un entrenamiento especial, algo fuera de lo común, que pondría a cada uno de ellos en situaciones extremas para preparar sus cuerpos y mentes para el desafío que los esperaba. Hoy no será un entrenamiento común, anunció López en una de las mañanas más frías de la temporada, su voz firme y decidida. Vamos a llevarlos al límite. Nivel de exigencia iba a ser aún más alto de lo que ya había experimentado. Miró a sus compañeros, algunos con rostros confiados, otros claramente nerviosos. Pero todos, sin excepción, sabían que algo grande estaba por suceder. El primer ejercicio fue una carrera de resistencia, pero con un giro inesperado. López había dispuesto una serie de obstáculos a lo largo del campo de entrenamiento, un recorrido que parecía diseñado no solo para poner a prueba la resistencia física, sino también la agilidad y la capacidad de reacción en situaciones imprevistas. El ejercicio no solo consistía en correr de un extremo a otro del campo, sino que cada jugador debía sortear conos, saltar vallas y esquivar balones lanzados a gran velocidad. Quiero ver cómo reaccionan bajo presión, dijo López, observando atentamente desde el costado del campo. No es suficiente con ser rápidos, tienen que ser inteligentes y reaccionar ante lo inesperado. Es aquí cuando un equipo debe demostrar su verdadera calidad. Daiki sintió su corazón acelerado cuando escuchó las instrucciones. Estaba acostumbrado a la velocidad, a los regates, a los tiros potentes, pero nunca había enfrentado algo tan demandante en cuanto a resistencia y reacción bajo presión. El sonido del silbato de López indicó el inicio de la carrera, y Daiki dio su primer paso con la adrenalina bombeando por sus venas. Con cada salto y cada giro, Daiki sentía la tensión en sus piernas, su respiración se volvía más pesada, pero no podía permitirse ceder. Sabía que esto no solo era una prueba física, sino también mental. Debía mantener la calma, pensar rápido, y anticiparse a los obstáculos, como si cada uno de ellos fuera una jugada en un partido. A su alrededor, escuchaba los gritos de aliento de sus compañeros y los constantes desafíos lanzados por López. «Eso es, Kamiyama», gritó López mientras Daiki pasaba cerca de él. «Acelera. No pienses, solo actúa». Daiki, a pesar de la fatiga, pudo sentir la motivación en las palabras del entrenador. Lo que había comenzado como una tarea abrumadora ahora se sentía como una oportunidad para superar sus propios límites. Se sintió más rápido, más ágil, como si su cuerpo estuviera respondiendo de forma automática a cada giro y salto. Cada vez que superaba un obstáculo, sentía una pequeña chispa de éxito, que lo impulsaba a seguir adelante. A medida que pasaba el tiempo, algunos jugadores comenzaron a desvanecerse en el agotamiento. El esfuerzo físico era extremo, y muchos de ellos comenzaron a mostrar signos de fatiga. Javier, uno de los defensas más fuertes del equipo, tuvo que hacer una pausa cuando se dio cuenta de que su respiración estaba fuera de control. Alejandro, el central, también se vio forzado a reducir el ritmo, pero Daiki no se detuvo. A pesar de que sus músculos le dolían y su respiración se volvía más superficial, seguía adelante, determinado a no fallar. Finalmente, cuando todos los jugadores terminaron el recorrido, el entrenador López los reunió en el centro del campo. Las caras de cansancio eran evidentes, pero también lo era el sentimiento de logro. Habían pasado la prueba, aunque a un costo significativo. Daiki respiraba pesadamente, pero se sentía orgulloso. Había superado algo que pensó que no podría hacer. Sin embargo, sabía que aún quedaba mucho por delante. Este fue solo el primer ejercicio, dijo López, sus ojos brillando con la misma intensidad que siempre. Lo que han hecho hoy ha sido impresionante, pero no es suficiente. Necesito que lleven esto a otro nivel. El verdadero desafío está por venir. Con esas palabras, el entrenamiento continuó. El siguiente desafío fue aún más exigente. Se trataba de un ejercicio en parejas, donde cada jugador debía trabajar en equipo con un compañero para ejecutar una serie de jugadas complejas. Había que coordinarse al milímetro, sincronizando los movimientos con precisión. A veces, los pases no salían como esperaban, o los movimientos no se ejecutaban de manera perfecta, lo que causaba frustración en algunos jugadores. La tensión en el campo aumentaba, y Daiki no pudo evitar sentir cómo el desafío se intensificaba a medida que el entrenamiento avanzaba. Pero lo que realmente sorprendió a Daiki fue el momento en que tuvo que formar una dupla con Javier.
Habían trabajado juntos en ejercicios antes, pero nunca habían formado un equipo en una práctica tan exigente. Al principio, se notaba cierta incomodidad, ya que ambos tenían estilos de juego diferentes. Javier era un defensa sólido y táctico, mientras que Daiki era un delantero agresivo y habilidoso. La combinación de ambos parecía inusual, pero el entrenador López no les dio opción. Tenían que hacer que funcionara. A medida que pasaba el tiempo, la cooperación entre Daiki y Javier mejoró. Ambos empezaron a entender las fortalezas del otro y comenzaron a complementarse. Daiki aprovechaba los espacios que Javier creaba en defensa para lanzarse al ataque, mientras que Javier anticipaba los movimientos de los rivales para dar pases precisos a Daiki. La química entre ellos comenzó a formarse, y la sensación de frustración dio paso a un sentimiento de satisfacción. Estaban aprendiendo a trabajar en equipo de una manera que nunca antes habían experimentado. A medida que el día llegaba a su fin, Daiki estaba exhausto. Su cuerpo le pedía descanso, pero su mente seguía activa. Sabía que el entrenamiento especial era solo una parte de lo que necesitarían para el torneo. La verdadera clave, sin embargo, estaba en cómo iban a trabajar como equipo. Era evidente que el éxito no dependía solo de sus habilidades individuales, sino de cómo todos podían unirse para formar una unidad sólida. Y a medida que los entrenamientos especiales continuaban, Daiki comprendía cada vez más la importancia de este proceso. El momento de unión las semanas posteriores a los intensos entrenamientos habían sido una montaña rusa de emociones para Daiki y sus compañeros de equipo. Después de días de esfuerzo físico extremo, sesiones tácticas, y ejercicios diseñados para probar sus límites, la atmósfera en el campo de entrenamiento era diferente. Había una sensación palpable de camaradería entre los jugadores, algo que, a pesar de la competencia feroz que cada uno sentía, los unía. Era un vínculo que estaba creciendo entre ellos, un entendimiento mutuo de que, si querían triunfar, debían ser más que un grupo de individuos. Debían convertirse en un verdadero equipo. El día en que todo cambió, el entrenador López los reunió en el centro del campo una vez más, con una expresión seria pero esperanzada en su rostro. El tono de su voz dejó claro que lo que estaba a punto de decir iba más allá de cualquier estrategia o ejercicio físico. Era algo más profundo. Hoy, después de todo lo que hemos entrenado, quiero que demuestren una cosa: su capacidad para confiar el uno en el otro. Esta es la clave para avanzar en el torneo. El trabajo en equipo no es solo cuestión de pasar el balón o defender juntos, es cuestión de entenderse, de saber lo que el otro necesita antes de que lo diga, de cubrir los espacios que ellos no pueden ver. El mensaje de López caló hondo en todos los jugadores. Daiki, al igual que los demás, estaba acostumbrado a trabajar solo en el campo, a depender de sus propios movimientos y habilidades. Pero algo había cambiado. En los entrenamientos previos, había comenzado a notar que las cosas no funcionaban de la misma manera cuando estaba en equipo. Los otros jugadores no pensaban como él, y él no siempre entendía lo que los demás intentaban hacer. Pero el entrenador había tocado un punto fundamental: la unión. Era un concepto que Daiki había escuchado muchas veces, pero ahora sentía que realmente lo comprendía. Mientras caminaba hacia la cancha, pensó en lo que realmente significaba ser parte de un equipo. Se había centrado tanto en mejorar sus habilidades individuales que no había prestado suficiente atención a cómo sus acciones influían en los demás. Sin embargo, ahora entendía que el fútbol no era solo un deporte de individuos, sino de colaboraciones. Si quería ser parte de algo más grande, debía aprender a ser una pieza dentro de un engranaje mucho más grande. El ejercicio de esa tarde era el más desafiante hasta el momento. Un partido simulado, pero con un giro. Cada jugador debía estar completamente comprometido con el equipo, sin importar si cometía errores o no. El objetivo era hacer que todos se sintieran como una unidad, sin miedo al fracaso. El entrenador López quería ver cómo reaccionaban cuando un jugador fallaba, cuando una jugada no salía como esperaban, o cuando el equipo estaba en apuros. ¿Se apoyarían unos a otros? ¿Serían capaces de superar la frustración y seguir adelante como un bloque sólido? Daiki miró a su alrededor, viendo a los otros jugadores, algunos más experimentados y otros más jóvenes como él. Todos se veían igualmente comprometidos, pero había algo en el aire que les decía que este sería un momento decisivo. La sensación de unidad comenzó a formarse lentamente. El silbato de López sonó, marcando el inicio del partido. Daiki comenzó con un ritmo tranquilo, observando el comportamiento de sus compañeros. Durante los primeros minutos, se dio cuenta de que las jugadas fluían de manera diferente. Había algo nuevo en la dinámica.
Había un entendimiento tácito entre los jugadores. Cuando el balón llegaba a los pies de Javier, por ejemplo, Daiki no necesitaba pensar dos veces antes de moverse para ofrecerse como opción. Cuando el balón pasaba por el aire, Daiki sabía que no estaba solo. Estaba rodeado por sus compañeros, quienes compartían la misma visión, mismos objetivos. Pero el verdadero momento de prueba llegó cuando el equipo contrario consiguió un gol. La moral del equipo A se desplomó por un instante, y la frustración comenzó a asomar en algunos rostros. Daiki observó a su alrededor, buscando una reacción que lo guiara. Muchos jugadores comenzaron a mirar hacia el suelo, algunos se quedaron en silencio, mientras otros murmuraban entre sí, con una expresión de desánimo. El ambiente se volvió denso, como si la derrota estuviera ya escrita. Fue entonces cuando Daiki, sin pensarlo demasiado, se acercó a sus compañeros y, en voz baja pero firme, dijo: "No hemos llegado hasta aquí para rendirnos. Esto no es el final. Nos queda todo un segundo tiempo para demostrar de qué estamos hechos". Al principio, sus palabras no fueron suficientes para levantar el ánimo de todos. Pero poco a poco, el equipo comenzó a reagruparse. López observaba en silencio, sus ojos brillando de orgullo al ver cómo sus jugadores se volvían más sólidos. En los siguientes minutos, las jugadas comenzaron a fluir de nuevo. Daiki, más conectado con sus compañeros que nunca, aprovechaba cada oportunidad para conectar con ellos, para pasar el balón, para ofrecerse como apoyo. De repente, parecía que todos se movían como una única unidad, sincronizados de manera perfecta. El equipo logró empatar el partido poco antes del final del segundo tiempo, y la moral aumentó de inmediato. No solo habían recuperado el marcador, sino que, más importante aún, habían recuperado su espíritu de equipo. Fue en ese momento cuando todos se dieron cuenta de que no importaba si ganaban o perdían. Lo que realmente importaba era que, sin importar los altibajos del partido, nunca dejaron de luchar juntos. Finalmente, el partido terminó en empate. Aunque no había ganado, el verdadero triunfo para Daiki y sus compañeros estaba en la forma en que habían jugado. Habían mostrado su capacidad para unirse, para superar las dificultades, y para apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Era ese tipo de unidad lo que marcaría la diferencia en los futuros partidos. Al final de la práctica, el entrenador López reunió al equipo y, con una sonrisa satisfecha, les dijo: "Hoy no ganamos un partido, pero hemos ganado algo mucho más importante. Nos hemos unido como equipo. Y eso, mis jugadores, es lo que hará la diferencia en el torneo. El verdadero desafío, la verdadera victoria, es la que está dentro de ustedes mismos. Ahora, cuando salgan al campo, ya no estarán solos. Estarán luchando por cada uno de los que están a su lado. Eso es lo que nos hace invencibles". Las palabras del entrenador calaron profundamente en todos los jugadores. Para Daiki, este momento fue clave. El fútbol ya no era solo un deporte de habilidades y tácticas. Era, ante todo, una cuestión de cómo se conectaba con sus compañeros. El desafío de ser un líder y un jugador en equipo, por encima de todo, era mucho más complejo